Hola, bendiciones para todos. Qué bueno volvernos a encontrar en Comunidad en Casa. Y quiero hoy recordarles que hemos estado en una serie que nos ha encantado demasiado. Hemos estado hablando sobre nuestro camino al cielo, nuestro destino. Ese es nuestro destino final. Y hemos estado hablando de algunas cosas que el Señor nos dejó ya preparadas para que nosotros tengamos en nuestras manos para lograr este gran reto, llegar a esa meta final que es encontrarnos con Él. Hemos estado hablando sobre la importancia del Espíritu Santo. Hemos estado hablando sobre la palabra que es lumbrera en nuestro camino. Hemos estado hablando de compañeros de batalla, de cambio de mente, de guardar nuestro corazón. Y hoy vamos a hablar sobre aquellas cosas que debemos despojarnos, aquellas cosas que se nos hacen una carga en medio del camino. No sé si usted ha tenido la experiencia de emprender un camino y en muchas ocasiones cuando emprendemos el camino hacia algún evento o hacia algún paseo, bueno, ahora mismo recuerdo cuando estaba un poco más joven, nosotros hacíamos paseos hacia el río con mis papás, mi familia, y todos tenían cosas que llevar. En el momento era muy emocionante, en el momento nosotros decíamos, Dios, ese es riquísimo, y era paseo de olla, donde uno va al río y uno, wow, eso es sabroso, hacer comida alrededor del río, bueno, a la orilla del río, pero cuando salíamos de casa, pues las cosas que teníamos que llevar eran cosas que verdaderamente pesaban. En el momento, la emoción y la euforia y todo eso no nos hacían sentir el peso, pero nosotros vivíamos, como decir, casi 2 horas de camino para poder llegar al río, y todo eran caminos de a pie, caminos de herradura, lo decimos nosotros, y era súper fuerte. Y en el momento nos cargábamos todas las cosas, pero cuando ya íbamos como a 1 hora, ya sentíamos que eso era demasiado. Ya sentíamos que queríamos llegar, que, bueno, era demasiado, de verdad. Y entonces empezábamos a decir, no, mira, yo ya no quiero cargar esto, yo lo quiero dejar acá. Y empezábamos a renegar de llegar a esa meta, y terminábamos entregándole nuestras cosas o las cosas que nos habían asignado a otras personas porque no éramos capaces de cargarlas, porque en el transcurso del camino, cuando ya se ha recorrido, el cansancio es tan fuerte que hay cosas que verdaderamente no son tan importantes. Cargábamos con cosas que no eran tan importantes, y cuando llegábamos al río decíamos, esto no lo vamos a volver a traer nunca más, no es necesario. Y bueno, de esto llevo a que en el transcurso del camino hacia la ruta de nuestro destino, que es ir al cielo, nos echamos cosas encima, y me lleva a hablar de Hebreos capítulo 12 versículo 1, donde dice, despojémonos de todo peso que nos asedia, o sea, que nos frena. En las carreras de atletismo leía un poco sobre eso, y decía que los participantes de por sí se despojaban de lo más fuerte, salían a correr con unas vestiduras lo más ligeras que puedan ser, porque en el transcurso de la ligereza de trotar y todo eso, las ropas se podían soplar con el aire y evitaban en deber de que se fuera más ligero el camino, hacía más peso para el participante. Y uno a veces cree que no, pero sí. Hay cosas en nuestra vida que nosotros hemos tomado, las hemos adquirido. A veces pensamos que son propias, que son nuestras, que nos pertenecen. Se nos olvida que nosotros no pertenecemos a este mundo, que estamos de paso. En algún momento lo hablamos en esta serie. Se nos olvida que
todas las cosas que nosotros adquirimos en el camino deben ser cosas que vayan en proyecto de nuestra finalidad, que realmente nos aporte, porque si no nos aportan, nos frenan en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra prioridad? Debemos siempre tenerlo nosotros presente en cada decisión que tomamos. Y lo primero que debemos es despojarnos de lo innecesario. La primera es eliminar todo aquello que no es necesario y que no debemos tener porque no se requiere y no es indispensable. Y tal vez podríamos hablar que qué es un peso en nuestra vida. ¿Qué se le ha vuelto un peso en su vida? No sé, tal vez algún trabajo, algo que hemos adquirido y que nos está robando nuestro tiempo, que nos roba nuestro tiempo de prepararnos, nuestro tiempo de estar listos, nuestro tiempo de estar ligeros. Podríamos hablar de un pasatiempo. Podríamos hablar de decisiones que hemos tomado en nuestra vida, como nuestra relación. Tal vez hay una relación tóxica en su vida que le está robando la paz, que le está robando el verdadero propósito, lo está sacando del verdadero enfoque. No sé qué cosa sea lo que realmente esté pesando en su vida. Y en algunas ocasiones sentimos que esos pesos son propios. Escúcheme, como que nosotros lo tenemos que vivir. En algunas ocasiones escucho personas que dicen, yo me merezco vivir esto. Porque creemos que lo que vamos a vivir en esta tierra, no sé, tal vez no lo vamos a llevar al cielo. Y no es verdad. Ni siquiera nuestro cuerpo no lo vamos a llevar, se queda aquí realmente, pero ahorita vamos a hablar también de eso, de lo necesario que es nuestro cuerpo para llegar a la meta. Pero qué cosa tan impresionante entender que es necesario quitarnos todo aquello que nos está frenando, eliminar lo que nos erosiona. Y me impresiona mucho esto, yo lo leía y me impactaba, porque es eliminar todo aquello que está afectando la base principal de nuestra vida. Y tal vez estamos hablando de los principios, de los valores, estamos hablando de todo aquello que realmente contamina nuestra raíz. Todo aquello que contamina nuestra raíz. Acuérdese que nosotros hemos conocido el sacrificio de Cristo. Nos hemos rendido a Él. Hemos decidido que Él sea nuestro Señor, Salvador, que sea nuestro Dios. Pero hemos profundizado en el transcurso de este camino, el transcurso de nuestra vida, hemos profundizado y tal vez hemos echado raíces. Las raíces es nuestro fundamento. Nuestro fundamento debe ser siempre Cristo. Pero en muchas ocasiones y en medio de este camino, nosotros hemos adquirido cosas que están dañando esas raíces. A veces porque permitimos que hayan cosas en nuestra vida que invadan nuestra vida, que dominen lo que somos. Y cuando las cosas externas se vuelven parte de nuestro interior, de nuestra intimidad, entonces toman posición, toman terreno y dominan lo que somos. Y empiezan a pudrir nuestras raíces. Y empezamos a adquirir costumbres que no son nuestras, que no deben ser nuestras. Y tal vez, así como lo hablamos en algún momento de estas charlas pasadas, el pueblo de Israel le pasó lo mismo. El pueblo de Israel llegó un momento donde en el desierto, mientras Moisés fue a hablar con el Señor y se demoraba, entonces ellos dijeron, no, mira, ¿cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo nosotros mantenemos nuestra fe intacta? Y ellos se imaginaron que era poder levantar una estatua de oro y persuadieron el corazón del hermano de Moisés, de Aarón, para construir esa estatua. Y ellos pensaban que estaba bien, ellos pensaban que era reflejar el amor que ellos tenían hacia Dios y era tener una estatua. Y a veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Levantamos ídolos en nuestra vida, levantamos cosas en nuestra vida, se nos vuelven ídolos.
Y tal vez usted hoy me dirá, no, Martica, yo no tengo ídolos en nuestra vida. Todo aquello que abarque la mayoría de nuestro tiempo, que invada nuestro corazón, es un ídolo. Y ese ídolo nos esclaviza. ¿En qué invierte tu tiempo? Tal vez en una serie, tal vez en un juego, tal vez en algo que nos está distrayendo, algo que nos está atrayendo, algo que nos está dominando. ¿Realmente usted siente que hay algo que no lo domine? Entrégalo. Porque la única manera de nosotros despojarnos, entender que no nos domina, es porque somos capaces de despojarnos, somos capaces de entregarlo absolutamente todo, dejarlo atrás. Y me impacta mucho porque tal vez hoy tendría yo que decir que hay cosas en nuestra vida que pensamos que nos hemos arrepentido. Pero el verdadero arrepentimiento es aquel que se arrepiente y se aparta. Qué cosa tan impresionante cuando nosotros entendemos cuál es el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento, cuando hablamos de despojarnos, hablamos también de despojarnos de cosas que le roban el primer lugar a Dios. Que le roban ese espacio, ese verdadero sacrificio de Cristo. Porque no solamente es recibir a Cristo en el corazón, es reconocer cuál fue el verdadero propósito. Y es que el verdadero propósito de Cristo en la cruz fue cuando Él murió, nos abrió el camino hacia el destino final. Y es encontrarnos con nuestro Creador. Ese es el verdadero propósito y debemos nosotros entender que cuando nosotros verdaderamente nos despojamos es porque estamos dispuestos a morir a esta carne, estamos dispuestos a despojarnos de todo aquello que nos frena para llegar. Y todo aquello que nos frena para llegar tiene que ver con el pecado y tiene que ver con las costumbres y tiene que ver con los hábitos. Hay hábitos buenos, hay costumbres buenas. Revisemos nuestra vida para mirar qué nos está frenando. Yo creo que hay muchas cosas en la vida que dentro de nosotros sabemos que nos están frenando, pero que nos hemos apegado tanto que no queremos despojarnos, porque tal vez queremos disfrutar. Muchas personas hoy en día, muchos jóvenes hoy en día dicen, yo quiero disfrutar mi vida, pero porque pensamos que la tenemos toda gratis, es decir, que ya la tenemos comprada. Y la verdad es que no es así. Yo suelo decirle mucho a las personas, el único tiempo que nosotros tenemos, que es verdadero, que es real, es el tiempo de ahora. Es el presente, es ahora mismo lo que yo estoy viviendo. Siempre lo voy a expresar. Tal vez este es el mejor momento para decirle al Espíritu Santo que revele en mi vida esas cosas que me están frenando. Realmente suelo mucho leer, suelo mucho escuchar, suelo mucho preguntarle a los que están a mi alrededor, normalmente mi familia, cómo me ven ellos, qué ven, en qué estoy fallando, porque relativamente casi nunca nosotros reconocemos por sí mismos aquellas cosas que nos dañan, porque nos hemos adaptado tanto a ellas que ya no nos estorban, pero realmente nos están frenando. También miraba yo que el pueblo de Israel no estaba puesto para que durara tanto tiempo en el desierto. En verdad dice la Biblia que han debido durar 40 días, pero duraron 40 años. Y me hago yo la pregunta de cuánto tiempo hemos perdido nosotros por no despojarnos de aquellas cosas que nos han frenado. Y mira, y sí hay una gran diferencia, porque es como cuando usted agarra su auto y usted maneja a 10 millas o a 10 kilómetros o lo manejas de acuerdo a lo que lo debes manejar. Acá en Estados Unidos, todas las calles, ciertos sectores tienen un cambio de velocidad y la persona que conduce debe estar tan pendiente porque por eso puede haber una multa.
en el momento en que cambia, siempre va a haber un letrero o el mismo GPS empieza a decirle a usted, hey, debe subir o bajar la velocidad. Pero si la persona la mantiene como que yo me siento bien manejando así, a esta velocidad, voy a 10. No puedes ir a 10 porque es necesario que vayas a 50. No, es que yo quiero mirar el paisaje. Mira que acá ha estado esto muy lindo. Y a veces nos distraemos con tantas cosas que nos frenan. Y debemos nosotros ir a par de acuerdo al propósito de Dios. Esto confrontó mucho mi vida. Confronta mi vida porque cuando nosotros ya llegamos a cierta edad, yo ya voy llegando al 5.º piso y molesto mucho y me río mucho cuando me preguntan la edad, porque yo digo, bueno, yo he edificado un edificio de 5 pisos y voy a hacer un penthouse, ya de ahí no voy a pasar y nos da mucha risa. Pero cuando llegamos a cierta edad y miramos atrás y decimos, Dios santo, ¿cuánto tiempo hemos perdido en cosas tan insignificantes y tan innecesarias? Cosas que no necesitábamos. Acuérdese de estas dos cosas. Cosas indispensables. Cosas que no requerimos, pero las hemos adquirido. Wow, eso es de verdad que es muy frustrante. Pero no me detengo a pensar que como que, ay, no, definitivamente eso es demasiado complejado. No. Es que bueno poderme dar cuenta aún a tiempo. Escúcheme esto. Cuando estamos a tiempo, ya. Cuando estamos a tiempo es entender de que todavía estoy aquí en este mundo y lo puedo corregir y puedo direccionar mi GPS, puedo direccionarme hacia la meta. Y la palabra hoy nos enseña que debemos despojarnos. Es la mejor persona que nos puede decir a nosotros y revelarnos cómo despojarnos es el Espíritu Santo. Siempre digo que el Espíritu Santo latentemente en nuestro corazón nos hace sentir que está bien y que está mal. Dice en Lamentaciones 3:4, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Debemos escudriñar, escarbar en nuestra vida las cosas que hemos permitido que tomen posición en nuestra vida y que no las necesitamos para donde vamos. Y que lo que están es quitándonos el tiempo. Mire, quiero darle hoy la mejor estrategia para descubrir cuáles son aquellas cosas que me están frenando y es la oración. Es necesario sentarnos y sacar como un listado de aquellas cosas que yo he permitido en mi área emocional, en mi área de trabajo, en mi área de pareja, en mi área... Y voy a contar un testimonio muy personal. Yo llevo 25 años de casada y los primeros años de casada para mí no fueron fáciles. Yo soy una mujer soy colérica y tal vez hablo muy fuerte, me gustan las cosas, enfrentar las situaciones, soy muy frentera, me gusta decir las cosas de frente, así duelan. Los que me conocen, mis amigos, saben que yo no... un dicho en Colombia dice, no tengo pelos en la lengua para poder expresar lo que yo veo y lo que veo que es necesario corregir. Pero eso me llevó a tener una relación con mi esposo muy fuerte porque mi esposo es flemático y eso nos llevó a tener muchos conflictos al inicio del matrimonio. Y por lo mismo yo me enojaba muchísimo y podía estar enojada todo un día. He guardado mucho el nunca acostarme enojada, pero era capaz de hacer esto, era capaz de reconciliarme, acostarme en paz y levantarme al otro día y decir no es posible y seguir como con la misma tónica.
hasta poder entender que esas cosas me hacían peso y que la única persona que podía entender eso y cambiar eso era yo. Porque la mayoría de veces nosotros justificamos nuestro estado por lo que pasa alrededor. Pero somos los únicos que tenemos el poder y la autoridad de que esto cambie cuando entendemos que hay un problema en nosotros. Porque este destino al cielo, aunque nos encontramos muchos compañeros de batalla y tenemos muchas cosas que nos ayudan a llegar, es individual. Es nuestra actitud, es nuestra determinación lo que nos va a llevar a nosotros a la verdadera meta, a cumplir el verdadero propósito. Cuando nosotros sometemos todo en oración, pues Dios nos guía, Dios nos revela. Y eso para mí fue verdaderamente un éxito. Hoy en día, siempre le digo a las personas cuando me pongo de esa manera de ejemplo, y yo digo, tal vez mis palabras no puedan ser la mayor afirmación, pero puedes escuchar el testimonio de mi familia y ellos pueden dar testimonio de mí. Poder entender que el momento más fuerte que afecta en una discusión lo puedo llevar máximo por 10 minutos y llevarlo a piso. O sea, quitarle el peso y entregarle a Dios eso y dar media vuelta y decir, mi amor, ¿quieres tomarte un cafecito conmigo? Al principio mi hija, sobre todo, que tiene un carácter muy parecido al mío, ella me decía, no mamá, yo no puedo con eso. Eso es muy difícil, yo no puedo, me decía ella. Y yo le decía, es quitarle peso, es entender que soy yo la que tengo el control. Esto no me domina a mí. Dice en Job capítulo 6, versículo 4, dice, enséñame y yo callaré, hazme entender en qué he errado. Es la oración, es cuando yo vengo y le digo, Señor, yo estoy dispuesto, enséñame, muéstrame, someto lo que yo soy. Acuérdese que en las oraciones yo les enseño el cómo entregar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu a Dios. Yo lo rindo delante de Él. Escúcheme esto, muchas personas pelean mucho con la mente, eso lo hablamos el domingo pasado, pelean mucho por la manera de pensar. En muchas ocasiones dice, de nada vale decirlo si cuando lo voy a hacer hago lo contrario. Y le voy a decir, cada vez que nosotros declaramos hacia nosotros mismos, en el fondo causa en nosotros un efecto. Y es que va a llegar un momento en que nuestras emociones se someten a lo que nosotros les ordenamos, porque estamos hablando de nuestra propia vida. En Job 13:23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Mira lo que hablaba Job. Y estamos hablando de Job, donde Dios dice que no había otro hombre como Job. Qué cosa tan impresionante. Es decir, nosotros nunca podremos creer que ya estamos tan aprendidos, tan enseñados, tan experimentados como para no hacer una oración de reconocer nuestros pecados. Y la verdad es que todos los días tenemos que reconocer nuestros pecados porque hemos nacido ya siendo pecadores, que lo único que nos hace libres y santos es cada vez que venimos al Padre y reconociendo nuestro estado y reconociendo quién es Él para nosotros. Ahora, en primera de Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para mí esto es esa garantía, el poder entender que gracias a Dios tenemos. ¿Usted sabe qué es tener una garantía? Es cuando usted compra algo y ese algo tiene una garantía que cuando usted va y dice, mira, se me ha dañado, dice, no, tranquilo, yo se lo puedo arreglar y lo puedo entregar nuevo. Este versículo para mí es una garantía, porque yo puedo venir a Dios y le puedo decir, Señor, he pecado y he vuelto a fallar,
pero aquí estoy delante de ti y el Señor dice, yo te voy a hacer nueva ahora mismo y voy a quitar todo aquello que te ha dañado y te voy a restaurar. Y qué bueno, porque la mayoría de personas cuando se sienten, mira, yo me he encontrado con personas en el camino, en medio de este camino me he encontrado con personas que han recorrido años y se han detenido y tienen sus corazones dañados. Tal vez porque alguien se los ha dañado, sean iglesias, sean amigos, sean compañeros, sean lo que sea. Ellos mismos se han dañado y se sienten tan frustrados que sienten que ya no pueden más. Se han sentado al lado del camino y vengo yo y digo, hey, mira, todavía hay que avanzar. Y me dice, no, Marta, estoy cansada. Estoy cansada, esto es muy difícil. Mira, le he fallado tanto a Dios que Dios ya debe estar cansado conmigo. Y yo les voto esta garantía. Yo les digo, ¿tú sabes que tienes garantía? Mira, si confiesas tu pecado a Dios, Él es fiel y es justo para perdonar cada uno de los pecados y limpiarnos de todo. No dice de algunas cosas, dice de todo. Qué bueno saber eso. Qué bueno. El segundo punto que quiero que toquemos, y lo hablábamos, es que es importante nuestro cuerpo en esta carrera. Y yo tengo que decir mucho con respecto a eso, ¿sí? Porque a veces nosotros no prestamos atención a esto. Y eso es tan importante. Y qué tristeza poder contar mi testimonio de que el haberme dado cuenta de esto ha sido ya un recorrido bastante largo. Y a veces miro atrás y en algún momento lo decía en esta charla donde nosotros decimos, ay, qué cosas y qué errores he cometido yo en este camino y qué tan cansado se me ha vuelto cuando no le he prestado atención y ahora veo las consecuencias y afectan demasiado. El cuerpo del ser humano es tan necesario para llegar a la meta, es como el instrumento que tenemos, es la base, este cuerpo es como la caja donde puedo llevar mi alma y mi espíritu a Dios. Sin Él no puedo llegar a la meta. O sea, es tan necesario. Esto es necesario. Este cuerpo es necesario. Yo fui obesa por mucho tiempo. Fui obesa, fui gordita en mi niñez. Y luego ya me subí mucho de peso cuando tuve mis hijos, pero se me diagnosticó diabetes gestacional. Por lo tanto, la diabetes me subió mucho más de peso. Pero también yo puedo decir que yo adquirí un hábito alimenticio muy malo. Y no me importaba qué podía comer. Creo que la mentalidad de una persona joven a la de una persona ya mucho más adulta es como que uno dice, yo me puedo comer lo que sea y no pasa nada. Y no pasa nada en su momento, pero las consecuencias se reciben. Mucho más adelante pude tener muchas consecuencias frente a esa diabetes. Se quedó la diabetes gestacional, ya empecé a tener diabetes ya después de mis partos. Y luego empecé a presentar otros diagnósticos demasiado fuertes y bueno, ya tuve que tener una cirugía bypass gástrico para controlar la diabetes y por eso bajé mucho de peso, pero ahora los cuidados son mucho más fuertes. Entonces pienso que hay decisiones en nuestra vida que las podemos evitar y pudimos haberlas evitado. Y por no haber trabajado a tiempo con esto, y se lo digo porque con mis hijos, a raíz de mi propio testimonio, trabajo mucho en la alimentación de ellos y en algún momento nuestra juventud tal vez no lo entiende, pero el verdadero cuidado debe ser
porque necesitamos estar preparados y estar listos para hacia dónde vamos, y debemos cuidar nuestro cuerpo para evitar que se nos vuelva una carga en el camino hacia esa gran meta. Hay cosas en nuestra vida que son a causa de nuestras propias decisiones. Enfrenté muchos dolores de cuerpo, enfrenté mucha dificultad, y no era necesario haberlas vivido. Y Dios en su misericordia me ha ayudado y me ha sanado en muchas ocasiones. Y cada vez más tengo que aprender a cuidarme, cada vez más tengo que aprender a comer, cada vez más tengo que enseñar a mi familia y decir, mira, esto no nos conviene, mira, todo el mundo lo come, es delicioso. Y yo digo, sí, es delicioso, pero no nos ayuda para nada para dónde vamos. Debemos estar tan enfocados. Yo le decía esta semana a un amigo, hey, esto es en serio. Nuestra salvación es en serio. Asumamos verdaderamente nuestra vida teniendo esa seriedad de entender que es demasiado importante. Me estoy jugando una vida eterna, ¿dónde la voy a vivir? Yo escribí aquí algo y es que realmente yo lo vivo. En realidad discuto con mi cuerpo, hablo con él, mi cuerpo quiere dormir, pero es necesario levantarme. Yo tengo que levantarme, mi cuerpo quiere comer y yo ya he comido lo suficiente. Mi cuerpo quiere dejar de hacer ejercicio. Si lo dejo, tal vez nunca vuelva a empezar de nuevo. Mi cuerpo se resiste al esfuerzo necesario para orar y leer la Biblia. No puedo permitir que mi cuerpo gane esa batalla. Mi cuerpo quiere rendirse cuando las cosas se ponen difíciles, pero yo sé que debo continuar. Yo he adquirido un hábito, y para las personas y mis amigos que me conocen saben que en mis estados de WhatsApp, por ejemplo, en qué momento yo oro. Y yo tengo un hábito de levantarme a orar a las 3 de la mañana. Y ya llevo mucho tiempo haciéndolo. A veces los sábados lo hacemos más tarde, tipo 5 de la mañana, porque ya lo hacemos todos en familia. Y el día domingo me tomo mi tiempo, como que lo hago en cualquier momento. En realidad no porque me despierte más tarde, porque siempre me voy a despertar a las 3. Pero me tomo mi tiempo el día domingo. Pero alguien me decía, mira qué genial levantarte a las 3 de la mañana, wow. Y yo le decía, eso no quiere decir que mi cuerpo no diga no lo hagas. Es muy rico dormir, lo puedes hacer después, no pasa nada si no lo haces, nadie te va a juzgar. Y cualquier cantidad que el enemigo ataca nuestra mente para persuadirnos, pero ahí mismo me confronto con quién está dominando esto. Yo tengo el control y yo me levanto, y en muchas ocasiones he estado enferma, pero mi decisión es innegociable. Cuando yo considero que mi cuerpo es la base de mi vida y el ministerio, entonces le pido a Dios siempre, ¿dónde puedo tener el equilibrio? Es tan necesario tener ese equilibrio. Le pido a Dios que me muestre qué tanto nivel de estrés estoy manejando, qué me está dañando en mi manera de comer, qué me está cansando. Porque a veces el cuerpo se siente agotado. Mira, muchas ocasiones, muchas personas no pueden mantener ese nivel de tener tiempos de privacidad y de intimidad con Dios porque acumulan cansancio en su vida viendo otras cosas. Nos acostamos tarde. Claro, si usted se acuesta a las 12 de la noche, pues es muy difícil levantarse a las 3 de la mañana. De por sí es algo inaudito que su cuerpo no descanse lo suficiente. Pero yo me obligo a dormir. En algún momento le decía a mi esposo, yo me obligo a dormir. Bueno, también porque mi trabajo empieza a las 5 de la mañana, pero yo me obligo a dormir. Mis horarios ya, y mi familia, mis amigos saben que Marta Gil a las 7
ya no atiende llamadas, ya no atiende mensajes, ya no atiende nada, mis aposentos están cerrados y yo me obligo a dormir porque sé que tengo un compromiso a las 3 de la mañana. Esas son cosas que son necesarias en nuestro caminar hacia nuestra ruta final. Mira lo que dice 1 Corintios 3:17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Wow! Esto es muy fuerte, tan fuerte que a veces no le prestamos atención. En muchas ocasiones vemos personas donde se enferman con enfermedades de muerte. Son enfermedades que no se curan con una pastilla ni con una cita médica. Son enfermedades que van llevando a un final. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué lo permitiste? Y Dios dice, yo no he permitido nada. Lo han adquirido y yo he dejado que lo adquieran. Porque tal vez es la única manera de que entienda de que debe prepararse para un final. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte, pero es una realidad. Es una realidad. Es nuestro cuerpo lo que necesitamos que esté tan fuerte, tan sano para lograr ir hasta el final. No sé de qué manera queremos llegar al final. Si queremos ir corriendo a ritmo o si queremos ir arrastrándonos. Y al final llegar. Aunque la palabra dice que lo verdadero y lo real es que podamos llegar a la meta. Pero ¿de qué manera lo queremos hacer? ¿De qué manera quieres llegar? ¿De qué manera? ¿De verdad? ¿De verdad la manera que estamos llevando nuestra vida, ese es el verdadero propósito? ¿O estamos llegando forzados? Dice en Proverbios capítulo 3, versículo del 7 al 8, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, Marta, ¿el pecado trae enfermedad? Sí, agota nuestra vida. El pecado trae muerte, no solamente muerte espiritual, separación de Dios. Trae un agotamiento en el cuerpo, trae enfermedad. Pero cuando nosotros decidimos apartarnos del mal, trae sanidad, trae restauración. Es demasiado importante. Bueno, estamos llegando al final de esta porción de enseñanza, de esta serie que hemos estado hablando de nuestro destino al cielo. La próxima charla de esta serie no se lo puede perder porque vamos a hablar de 3 cosas. Vamos a hablar de algo que se llaman los obstáculos que nos enfrentamos en medio de ese camino, y vamos a hablar de 3 cosas súper importantes en medio de estos obstáculos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? El enemigo que tenemos sobre nosotros, el enemigo que tenemos dentro de nosotros y el enemigo que está alrededor de nosotros. Esta charla no se la puede perder, ninguna. Si usted no ha visto el resto de las charlas, usted puede buscar en nuestro canal de YouTube, puede buscar la serie de la ruta y nuestro destino al cielo, y va a encontrar cada una de estas charlas que han sido muy buenas. Me he deleitado en el Señor el poder hablar de todas estas cosas. Como siempre, y les digo a ustedes que mis oraciones me gusta escribirlas, me gusta tenerlas y me gusta leerlas. En muchas ocasiones digo más cuando escribo que cuando simplemente pienso, porque a veces terminamos diciendo siempre lo mismo, pero cuando las escribo profundizo más en lo que siento. Así que usted y yo vamos a hacer esta oración para terminar hoy nuestra reflexión.
Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra que hoy ha sido sembrada en nuestro corazón. Gracias porque no nos dejas solos en este caminar hacia esta gran meta, sino que nos ha provisto tu Espíritu Santo, tu verdad, compañero de batalla y la oportunidad de renovar nuestra mente. Señor, hoy respondemos a tu llamado. Queremos despojarnos de todo peso que nos frena, de todo aquello que no viene de ti y que está erosionando nuestra vida espiritual. Examínanos, Espíritu Santo, escudriña nuestros caminos y muéstranos lo que debemos soltar, cambiar o abandonar. Danos la valentía para obedecer y la humildad para reconocer nuestras faltas. Perdónanos, Señor, por las cargas innecesarias que hemos decidido llevar. Límpianos y renueva en nosotros un corazón dispuesto a avanzar sin ataduras. También ponemos delante de ti nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Ayúdanos a cuidar con sabiduría y a disciplinarlo con amor y mantener el equilibrio necesario para servirte mejor. Danos fuerzas cuando estemos cansados, dominio propio cuando nuestra carne quisiera rendirse y descanso cuando lo necesitemos. Que nada nos aparte del propósito eterno que tienes para nosotros. Afirma nuestros pasos, fortalece nuestro espíritu y mantén nuestros ojos puestos en la meta. Llegar fieles hasta el final. Gracias, Señor Jesús. Ahora quiero hacer una oración por su vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada persona que hoy mismo está escuchando y viendo esta reflexión sobre nuestro destino al cielo. Oro, Señor, porque cada palabra, cada enseñanza, cada cosa que hemos hablado aquí quede en su corazón y dé fruto en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, cada uno de nuestras familias, cada uno de sus sueños, de sus proyectos. Bendigo, Señor, sus vidas y oro, Señor, porque en ellos haya, Señor, ese avivamiento y que se encienda ese fuego en sus corazones, que hayan ríos de agua viva, Señor. Recuérdales el verdadero propósito, despierta el espíritu en cada persona, Señor, y sean levantados nuevamente en el nombre de Jesús, los que han estado sentados en medio del camino, a la orilla del camino, los que están heridos, cansados, agotados, frustrados, Señor. Oro porque sean levantados hoy, Señor, y sean nuevamente retomando, Señor, su ruta, retomando nuevamente su propósito y que las fuerzas sean doblegadas, Señor, sean dobles, Señor, sean retomadas, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya ese dominio propio, que haya esa fuerza dentro de ellos, que es la fuerza del Espíritu Santo. Que sea tu fuego, Señor, como las alas de las águilas, Señor, tú renuevas en ellos, Señor, esa fuerza en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, cada vez que nos encontramos, tengo que decirles que para nosotros es un gran apoyo que usted se puede suscribir a nuestro canal. Porque cada vez que usted lo comparte, se suscribe, le da like, nos ayuda a nosotros a poder avanzar un poco más, una milla más, cada vez que usted puede compartirlo, llegar a otros corazones, avivar otros corazones, que la palabra del Señor y la enseñanza del Señor pueda avivar otros corazones. Para nosotros es muy gratificante. Hemos podido llegar a su vida, pero tal vez a través de su vida podemos llegar a otros. Así que no lo piense. Suscríbase y comparta, porque además de que es gratis, nos ayuda a llevar el evangelio hasta lo más lejos de donde tal vez no podemos nosotros imaginar poder llegar, pero poder llegar a otros corazones es muy gratificante saber que vale la pena poder ser un instrumento en las manos de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos vemos en la próxima reflexión de nuestro destino al cielo. Bye, bye.